¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos al 13º Despejados. Hoy menos despejados que nunca. Está David Dieguez. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Hoy menos despejados que nunca, pero con mucha calidad, ojo. Sí, porque por primera vez en la temporada tenemos a Sara Carmona. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Encantada de estar aquí y con este pelazo, claro, para romper un poco. Sí. Me siento mal. No, claro, al ser el diferente, pues un poco raro. En este canal no pasa nada, ¿eh? Sí, abrazamos. No le pasa nada ni a Alexis ni a Julio, ¿eh? Están los dos bien. Bueno, tenemos a Julio un poco pachucho. Sí, está un poquito ahí. El que haya seguido a Maldini en la última semana y lo haya escuchado, lo habrá notado. Así que bueno, le mandamos un abrazo sobre todo a Julio, que se recupere pronto. Y bueno, nosotros nos juntamos una semana más para contestar a vuestras preguntas, para hablar de los temas de la semana y bueno, para hablar, por ejemplo, de Leo Messi, flamante campeón de la Copa de la MLS. Le mandamos un abrazo enorme. Por si le faltaba ganar algo a Messi, claro. pues ya lo tiene. Sí. Por eso, bastante poético que haya habido una última conexión Jordi Alba-Messi en la el último final. pase a Jordi Alba. Sí. Qué pasada, Brutal. qué locura, ¿eh? Eso es tremendo. Ya con la retirada de Jordi Alba y Busquets, creo que solo quedan 4 campeones del mundo en activo de los españoles, que son Pedrito. Albiol, Albiol, Pedro, ostras. ¿Quién más? Me está faltando. Ramos. Y Cazorla. No, Cazorla no fue. Cazorla no fue, es verdad. Cazorla no fue al Mundial. Cazorla no fue. Me está faltando el último, pero estoy convencido que son 4. Ya saldrá. Ya saldrá. Sí, según avancemos. Que se han ido retirando muchos últimamente. ¿Qué le vamos a hacer? Y tenemos por aquí también a Mohamed Salah, que es otro de los hombres del fin de semana, que ha dicho que, oye, que aquí me quieren echar del Liverpool y a ver qué va a pasar. No descartaba a Arne Slot que haya jugado ya su último partido con el Liverpool. De hecho, no está en la convocatoria contra el Inter. Y yo hacía bastante tiempo que no veía un tipo de rajada así contra el técnico. Es heavy y con una declaración de intenciones clara. Total. Yo no recuerdo en España cuál fue la última rajada, o sea, el último enfrentamiento tan mediático que vimos. Que parece que Salah también salió a rajar un poco para cargarse a Arne Slot. Y ha habido, salió Carragher a pegarle un saco de palos, Wayne Rooney otro saco. Lo ha defendido John Terry. Bueno, es una guerra muy abierta, ¿eh? Sí, y fíjate que además, Slot estando más discutido que nunca, el club apuesta por él. Le defiende a él ante su leyenda, lo deja fuera de la convocatoria apoyado por el club y me parece una postura bastante clara del Liverpool y, oye, la verdad que bastante coherente a nivel de club. Sí, es que creo que no es el Liverpool el tipo de club que suele echar entrenadores a mitad de temporada. Ha tenido muy pocos entrenadores en toda la historia y bueno, parece que Slot por lo menos parece que va a acabar la temporada, pero está el equipo muy mal. Están fastidiados y sobre todo es lo que dices, que jugamos con los contrastes previos. Un equipo histórico nos tiene acostumbrado a que sea el ejemplo de la estabilidad en banquillos y ahora no solo se junta las posibles dudas con si puede haber cambio o no, sino con toda la polémica que llevan detrás. El contraste se duele. Sí. Oye, por cierto, no era Cazorla, pero es otro asturiano el que nos faltaba en la lista de los campeones del mundo en activo, que es Juan Mata, que está jugando en Australia y que por tanto no salen los cromos de la Liga Hypermotion, que ya están a la venta. Oye, que tienen un éxito tremendo. Bueno, y que como cada semana, oye, yo os regalo para repartir suerte. Mirad qué bonito es el álbum. Qué chulo. Ahí está. Aquí con un representante de cada club y a ver qué nos sale. A ver si... Algo de Valladolid, ¿no, Sara? Espero. A ver. Yo quiero, fíjate, Olataso o Guillerme, quiero yo. Vaya porterazo tenemos, es porterazo. Es brutal. ¿Y cómo hace vestuario? ¿Cómo da las charlas? ¿Lo habéis visto? Es un líder, Ostras, no lo he visto. Total. No Es brutal, el tío. Se acaba tremendo. de llegar. Y un día hablando con Iván Alejo dice, es brutal el tío. Dice, es que se come el vestuario. Ojito, ¿eh? Ojito, Ahmed, Clasiquísimo. icono del Ceuta de Maldini. Ahí. Ostras, Anda. Yo también, mira, en una amarilla también, Brillantito Gobén del Ceuta. Qué Sí, bueno. señor. Yo tengo un Manu Trigueros por aquí. Villalibre, con esa barba. Espectacular. Uf, Villalibre está en la portada, representando ya al Racing de Santander, que ya es líder de la segunda división. Tenemos a Alfred Caicedo, tengo yo por aquí. Chupe también con el Brilli Brilli. Oye, muy Cómo bien. molan estas, ¿eh? Sí. Qué chulo, tío. Tengo yo desde el Ceuta, ¿eh? Para Maldini Mira, de también. Valladolid, te lo cambio. ¡Oh! Ahí está. Bien. ¿Quién quieres? Amigo Biuk. Te doy un Dame uno de Trigueros. Ceuta, ¿no? Por seguir Venga, tengo 2 del corporativo. Celta. Venga, para Maldini, venga. Toma, ahí dos, está. 2 por 1. 2 por 1. Pues de Escucha, Pucela Vamos vale a por gusto. dos. Sí, señor. Mira, yo tengo uno más. A ver qué tienes ¿A quién por ahí para mí. quieres? Arnau Comas, ex del Ojo, Basilea, ¿eh? Sí. Pues mira, te lo cambio por Arnau. Venga, ahí está. Ahí O ven, estamos. brillantito también, ¿eh? ¿Cómo me gustaba a mí esto, eh?
Bueno, esto es una locura. Los brillantitos estos hay que cambiarlos por 3 o 4. Sí, la verdad que deberían valer más. ¿Vosotros conserváis esto de cuando erais pequeños? Sí. Yo no sé en qué momento me dio la vena, típico cambio ya, esto era... Y no sé dónde lo metí y creo que lo he perdido, tío. Yo lo encontré el otro día. Mi primer álbum, que fue de las 7-8. Ostras. Claro. Que salía Messi y no me acuerdo quién era el otro en la portada. Pero Messi típico de pelo largo, número 19 a la espalda. No. Claro, 7-8. Sí. Tremendo. Es mi primer álbum, sí. Yo el primero que acabé es el del Mundial 2010. Que hice mucho por... En Valencia se va a la Plaza Redonda a cambiar cromos. No le mítico, tío. Bueno, sí. Eso sí que... ¿No decís Lete? Yo decía Lete. Sí. Era Nole, claro, Lete, sí. O Sile, Sile o Lete. Bueno, depende. Es que es como... Eran más explícitos. Sí, ¿no? Lete no es explícito. Bueno, ya sabéis que podéis comprar el álbum de la Liga Hypermotion de Panini en vuestro kiosco de confianza, que ya está a la venta y que, oye, que esto lo decimos cada semana, los jugadores de segunda es que les vuelve locos. Es que esto todo, Hombre, es que todos piden cajas de cromos como las que nos han llegado aquí a la oficina. Dicho esto, vamos con las preguntas de la semana. Ya sabéis que con la vuelta de Despejados cada semana nos podéis dejar en el mensaje directo a través de Fibers, en la cuenta de Despejados, vuestras preguntas, vuestros ruegos y sugerencias. Cada vez me para más gente diciendo, oye, ¿cómo puedo hacer yo para salir en Despejados? Sí. Bueno, pues os bajáis la app de Fibers, buscáis el perfil de Despejados y nos dejáis ahí vuestras preguntas. Y además, os tengo que decir que esta semana tenemos un sorteazo, porque tenemos 2 entradas dobles para el Fútbol Club Barcelona Club Atlético Osasuna. Tenéis que entrar en la cuenta del Fútbol Club Barcelona de Despejados, de Fibers, perdón. Lo metéis en el perfil y participáis en el sorteo que hay ya publicado en la cuenta del Fútbol Club Barcelona. Si queréis acudir al Camp Nou para ver ese Barça Osasuna, 2 entradas dobles, así que, oye, VIP. Sí, señor. VIP. No es brutal. Nada. No es cualquier cosa, que de hecho el otro día en el Barça Atlético de Madrid sacaban como planos así un poquito más cinematográficos, que se veía toda la grada de dentro y tal. Lo han dejado chulo el Camp Nou. Lo que han acabado ya está bastante chulo. Sí. Entonces por fuera dices, oye, todavía falta mucho por hacer, pero por dentro está muy bonito ya. Y bueno, dicho esto, vamos con los ruegos y sugerencias de esta semana. Empezando por la primera, nos la envía Cancelotti, que dice: ¿qué le está pasando al Madrid de Xabi Alonso? En septiembre parecía estar mejor que ahora. Es cosa de las lesiones, los jugadores están haciendo la cama, se equivocan los planteamientos. Bueno, creo que tenías en el canal de Madrid, David, un vídeo más largo explicando, oye, ¿cómo ves tú al Madrid de Xabi Alonso? Que, bueno, que da la sensación de haber tocado fondo con ese 0-2 contra el Celta. Sí, yo creo que un poco en la propia pregunta está el síntoma, y es que en junio presionaba mejor que ahora, lo cual parecía difícil de imaginar si nos atenemos un poco a lo que había sido la última temporada y cómo había empezado el ciclo Xabi Alonso. Y yo creo que eso resume un poco la situación del Real Madrid de los últimos meses. En ese vídeo que comentas, que no hicimos con Julio porque sigue recuperándose, le mandamos un beso, pero veíamos que el Celta, por ejemplo, le hacía una primera superioridad, un 3-2, y Bellingham saltaba al tercer central. Esto, claro, es algo que Xavi preveía y que sucedía en algunos momentos y en otros no. Veíamos a veces que Bellingham saltaba y Tchouaméni no acompañaba, que Fran no cerraba carril. Y dices, bueno, esto sumado a las imágenes de Xabi Alonso pidiendo, por favor, desgañitándose, que presionen alto, creo que nos hace poner el foco en algo más allá del propio Xabi Alonso, ¿no? Para mí hay un tema muy concreto con el tema de presionar alto y lo hablamos muchas veces. La presión, yo creo que el hecho menos importante es esa primera carrera al intento de robo. Luego requiere de una habilidad para recuperar posición inmensa. No es habilidad, es solo físico y saber dónde va cada uno. La gestión de espacios en el fútbol es vital. Sí. Y para mí hay una cuestión que me ocurre ahora viendo al Real Madrid, que cuando muchas veces van a recuperar posición, no sé si os fijáis, hay miradas de localización. Sí. O sea, cuando un jugador interioriza su espacio, su zona o automatiza movimientos, yo aquí veo dudas que me acuerdo perfectamente, segundo o tercer partido de Liga, en el especial de Billón Estás la Liga, analizamos al Real Madrid y yo analicé muchos datos top 1 y top 2 del Real Madrid que me ilusionaron a un nivel. Sí, era una sensación de lo que viene puede ser gordísimo, que no doy crédito a lo que está ocurriendo. Aunque luego, si quieres, os doy un par de datos del Madrid y lo que ocurrió con el Celta, que llaman la atención, para mí hay una cosa muy grave con el Madrid. Creo que es el equipo que más remata de la Liga, una barbaridad, cerca de 20 remates por partido, y no sé si es el 9º en efectividad de remate. Es que... Hay una falta de puntería y a mí me dice todo el mundo, claro, es que esto es que la pelotita entre o no entre. Ojo, esa efectividad, ese porcentaje de remates que terminan en gol y el éxito, depende de la calidad del remate.
Y aquí es donde creo que tenemos que poner el foco. ¿Cómo está siendo la calidad del remate del Real Madrid? Cuando son cerca a portería, en el embudo de remate hay mucho defensa rival. Y esto ocurre. Hasta cuando esta sensación que cuando va a tirar es uyuyuy, no acaba de ser tan potente como en otras ocasiones, aunque sean más lejanas. Es que hay un chorrón de datos que luego quiero comentaros, pero es impresionante, tío, esa sensación de decir, joder, si la parte más difícil yo creo que está hecha, pero falta ahí un punch y creo que tiene mucho que ver con los espacios, tío. Sí, bueno, luego vamos a hacer los datos de la semana como en cada episodio. No, pero si tenemos tiempo. Hay que cebarlo para que la gente se quede hasta el final. Quédate porque no te imaginas un 2-1 final que... Te sorprenderá, ¿no? No, pero vimos contra el Celta tiros de Raúl Asencio, de Rüdiger, que siempre se juega un par de estos. Es cierto, yo comparto la sensación de expectativa en lo positivo, decir, oye, un Real Madrid que no ha hecho pretemporada, gana 13 de los primeros 14 partidos, da la sensación de, oye, lo del derbi puede ser hasta cierto punto un accidente, es un partido muy localizado, pero creo que en cuanto han llegado las bajas atrás, el otro día la baja de Militao yo creo que mata al Real Madrid, viendo cómo está la defensa sobre todo, y a ver qué tal el partido contra el Manchester City, que puede ser un punto de inflexión. Ya hay informaciones de, oye, reuniones para valorar el futuro de Xabi Alonso, que es que no ha sabido darle su sello al equipo, que tiene... Yo creo que tiene muchos problemas que solucionar en el equipo, pero es que tampoco está siendo él parte de la solución. Es cierto que él tiene parte de la culpa, pero yo ni mucho menos le daría el 100%. O sea, creo que estamos viendo, y curiosamente el Madrid que venía a hacer su mejor partido quizá de los últimos 10, quitando el de Barça y Valencia. Pero con muchos espacios. Claro, ahí está el tema. ¿En qué contexto haces un mejor partido? En un contexto en el que el rival te deja espacio atrás y que puedes aprovechar ese espacio por medio de balones en diagonal de Arnold hacia Kylian Mbappé. Es un contexto en el que los jugadores vienen acostumbrados a ese estilo de juego, a ese tipo de comportamientos del rival, y probablemente contra el City pueda ser un partido parecido. Luego, si queréis, hablamos un poco de eso, ¿no? Y ahí se puedan sentir un poco más cómodos. Aquí el tema es que las señas de identidad de Xavi, por H o por B, pues han dejado de verse. Y creo que eso, obviamente, Xavi puede tener parte de la culpa, pero Xavi no puede bajar al campo a ganar duelos. No, pero a mí eso es lo que más me preocupa, que era un entrenador tan intervencionista y verle hacer cosas muy continuistas respecto a lo que fue el año pasado, a mí me desilusiona un poco. Fíjate, yo creo que cuando pensábamos todos en la previa, ¿no? de Xabi Alonso, en la previa a esta temporada, una de las primeras cosas en las que valoras a este entrenador es por un tema personal, el que sabes que gestiona plantillas y que lo hace de una forma excepcional. Yo me acuerdo hace años que tuvimos la oportunidad de charlar con él en unas conferencias que tenían que ver con el dato, estaba en la Real Sociedad B y su parte de gestión humana copó gran parte de la charla y la mezclaba con datos, con análisis, era espectacular. Ha llegado, imagino que al equipo con una gestión de egos en el buen sentido de la palabra, yo creo de las más complejas del mundo, evidentemente, y aquí yo creo que es donde ha chocado en primera instancia. Luego, ya a nivel técnico-táctico, los equipos muy, muy, muy intensos, lo hablábamos antes, tienen que tener clarísimo cómo colocarse. Sí. Porque si tienen mucha intensidad para ir, todo lo que sube baja, ¿no? Entonces, me da mucha sensación la teoría de la sábana, ¿no? Que cuando te tapas la cabeza se te destapan los pies, cuando te tapas los pies se te destapan. Me da mucho esa sensación. Ahora, no perdamos el foco en que hay patrones muy importantes. O sea, las posesiones del Real Madrid están siendo bastante completas en muchos sentidos. Avanza el balón, hay cierta verticalidad, pero no perdamos enfoque. Cuando falla la efectividad, ese porcentaje de que entre la pelotita, son datos que tienden a compensarse y tienden a mejorarse, ¿eh? Ojito. Pero claro, es que le falta mucha profundidad, que yo creo que es lo que te complementa. Oye, tengo la pelota bien, excepto que el Celta le dejó tener muchísimo la pelota, decir, yo me voy a echar atrás, no te voy a dejar espacios a la espalda, me tiras un desmarque de ruptura, yo me voy a meter contigo, y ahí se le hizo mucho de noche al Real Madrid. A ver qué tal el partido del Manchester City, que puede ser un punto de inflexión en la temporada, para bien o para mal, diría. Sí, además que son equipos que a veces afrontan muchos partidos de contextos similares, incluso el City en la propia Premier League, y el City es el 19º equipo en la Premier en recuperaciones. Y es un equipo que es el 14º en el dato del PPDA, de pases permitidos por acción defensiva. Es decir, es un City bastante camaleónico y que, curiosamente, también se está encontrando más a gusto en muchos contextos de equipo contrario que deja espacios. Sí, sí. Claro, un equipo los aprovecha. Que, claro, estaba acostumbrado a proponer mucho más y este año hemos visto muchos partidos en los que pinchan precisamente con contextos similares al que vivió el Real Madrid el otro día. Por eso me parece un partido tácticamente interesantísimo, más allá de que sea una final para Xavi, el hecho de que vuelva Guardiola y demás. Tácticamente, ¿cómo va a plantarse el equipo de Xavi si, oye, voy a morir con mi idea principal o voy a ir realmente a plantear un partido bloque bajo, ¿no? Hay una cosa con el partido del Celta, porque después viendo al Celta digo, ostras, ¿cómo es posible que le haya hecho
tanto daño sin querer ser un equipo protagonista, porque yo vi al Celta que no fue un equipo, más se sentía muy cómodo en ese momento de fase ofensiva. Pues ¿sabéis un dato del Celta que me sorprendió mucho? A ver. Es el equipo más ancho de la competición. Es el equipo más ancho. Entonces, juega siempre con 3 centrales, cada 2 carrileros. Efectivamente. Sí. Es un equipo ancho, con balón y sin balón. Esa amplitud, hay 2 formas de verla. Cuando estás atacando es una maravilla, porque empiezas a ver espacios, pero claro, volvemos a lo mismo. Esas distancias hay que cubrirlas. Y el City no creo que sea, en este caso, una comparativa igual. Por eso es precisamente que igual, al ser un equipo un poquito más compacto, con las ideas más claras, igual hasta le viene mejor al Madrid. Sí, puede ser. A ver, bueno, peor yo creo que no podemos ver. Bueno, fue un partido muy doloroso del Real Madrid. Total, fíjate lo que decía Sara. Revisando un poco los ataques del Celta en ese partido, es verdad que el Madrid le hace el espejo con Valverde por un lado y con Fran por el otro a los carriles, y el Celta, el 100% de su efectividad en ataques por el centro. Sí, es que era muy fácil llegar a Borja. Es brutal. Si veis los carriles de acción del Celta, lo hacemos nosotros pues con una especie de mapa de calor, pero por cuadrángulos, y veis el color. Es brutal la zona de acción del Celta en esa frontal central del área. Increíble, es que igual el 70% del juego va por ahí. Fácil. Sí. Es que en 2 pases se plantaba ahí arriba y empezaba a pivotar sobre todo con Borja Iglesias, y a partir de ahí hacía muchísimo un partidazo de Borja, que en eso es élite, jugando de espaldas. Mira, vamos a la segunda pregunta. Es una pregunta muy de metodología, la plantea Dariel Villaverde y dice así: ¿qué factores hacen que grandes entrenadores pierdan su nivel o al menos dejen de estar en la élite? Nos pone los ejemplos de Rafa Benítez o Mourinho, que, oye, llegan a lo más alto. En el caso de Benítez y Mourinho ganan la Champions, están muchas temporadas en la élite, pero da la sensación de que llega un punto en el que pierden cierto punch. Por si alguien les ha perdido la pista, está Mourinho en Benfica, está Rafa Benítez ahora mismo en Panathinaikos, y es cierto que llevan tiempo sin dejar una experiencia que digas, ostras, élite. Vaya equipazo. No sé cómo lo enfocáis, cómo lo veis. A ver, lo primero que me viene a la cabeza, el primer cambio, ¿no?, que puedes pensar en el momento que dan un salto a la élite es el tipo de jugador que empiezan a gestionar. Por importancia, por lo complejo que es hacer ver a un jugador como Vinicius, que igual que tiene que tener más banquillo de lo habitual. Entonces mi primer pensamiento viene por ahí, pero digo, ostras, una de las claves de fichar a Xabi Alonso precisamente fue lo que hemos hablado hace un rato, que es lo bien que puede gestionar todo esto. Y luego, yo siempre lo digo, las expectativas son tremendas. Cuando tú tienes un equipo que si lo haces muy bien solo vas a sorprender, yo creo que la motivación es gasolina, pero cuando haces un equipo que si lo haces mal es... No, pero yo creo que tanto Benítez como Mourinho han sido exitosos y luego cuando han dado el siguiente paso han seguido teniendo ese éxito. Ha mantenido, por supuesto, por supuesto. No sé, es que yo creo que son factores tan variados, ¿no? Sí, con Mourinho, y yo creo que con Benítez también se puede aplicar, se decía aquello de que la manera de llegar al jugador que tenías hace 15, 20 años no es la misma que hay ahora. Y que hay broncas de Mourinho que igual a Materazzi le parecían de auténtico líder, o a Sneijder, que lo vimos el otro día abrazándose y tal, que, por ejemplo, en el vestuario de la Roma le puede generar un poquito más de problemas. Sí, es que es un poco la gestión de los egos. Ha cambiado mucho en el fútbol moderno en los últimos años y vemos, por ejemplo, en el Real Madrid que la forma de gestionarlo de unos clubes y otros, hablábamos de Salah antes. Lo que ha pasado con Salah, pues seguramente en el Real Madrid o no se hubiera gestionado de una manera distinta. Claro. ¿No? No sabemos cómo se hubiera gestionado, pero es cierto que todo este tipo de cosas en grandes equipos influye mucho, ya más allá de lo que sea a nivel táctico el entrenador o de las características que tenga. Pues que es muy difícil discernir cuáles son los problemas generales, ¿no? Para saber yo luego, esto. En Mourinho, o sea, creo que ser entrenador de élite desgasta una barbaridad. Sí. Se hacían las bromas del desgaste de Guardiola, por ejemplo, a nivel de imagen, ¿no? Sí. Con el paso de los años. Pero es que es verdad, es que están locos, están 24/7 pendientes. Y Rafa Benítez, yo lo sigo viendo un entrenador muy obsesivo, pero yo en Mourinho percibo cierta relajación, ¿no? Sí. Que vive mucho de rentas, de, oye, yo aquí, siendo Mourinho, puedo cambiar cosas y les veo menos intervencionistas. Rafa creo que se ha quedado un poco chapado a la antigua también, que mantiene mucho el discurso de, oye, qué porcentaje de las salidas en corto acaban en pérdida, que acaban en gol del rival, entonces voy a jugar muy, muy en largo y es muy contracultural todo eso hoy en día. Es que también evolucionar cuando ya llevas 20 años haciendo las cosas de una manera claro. y que te han ido bien. Y además yo creo que una de las primeras formas o termómetros que tenemos todos para intentar ver esto que va con las actitudes, ¿no? Y con son las ruedas de prensa y ver cómo se comunica con la prensa. Sí. Y yo creo que ahí se ve perfectamente la tensión y el tío que ya va con más galones a la espalda, ¿no? Y dice...
vamos un poquito más tranquilos, es que se ve hasta en el lenguaje corporal. Sí, está más relajado. Es que, y es que además sonríe más, se le ve, ella no va con las manos, había ruedas de prensa con el Madrid, me acuerdo, con brazos cruzados, ¿no? Y ahora ves como un toque totalmente diferente, que evidentemente cuando alguien va con una trayectoria así, ojo, ya hay cosas que te resbalan que antes de ninguna manera. Por cierto, hablando de ruedas de prensa, quiero lanzar una lanza en favor de técnicos como Eder Sarabia, que tú le preguntas qué ha pasado y te tira 2 minutos o 3 explicándote es bestial, exactamente lo que ha pasado. Es que muchas veces se dice aquello, ¿no? Es que los periodistas no preguntan de fútbol. Es que muchas veces cuando, según qué entrenador, le preguntas de fútbol y no te contesta. Claro. ¿Por qué? O sea, es normal, porque hay mucho secretismo, porque, oye, todos los entrenamientos a puerta cerrada, porque si yo tengo algo que me da una ventaja, hombre, pues no te lo voy a querer explicar en rueda de prensa para que lo escuche el entrenador de otro equipo. En fin, hay gente que se tapa un poco más y hay gente que es un poco más, oye, va con el pecho por delante como Eder Sarabia, que, oye, hay que disfrutar. Que no sé si Eder Sarabia nos puede servir para la tercera pregunta. Nos la envía Alimaña y dice, si el Madrid se carga a Xabi Alonso, ¿vosotros a quién podríais como sustituto? Entiendo que Sarabia no. Pues ojo, pero no hay tantos nombres, ¿eh? A ver, a mí el primero, evidentemente, que me viene a la cabeza, un poco también por ilusión del Fue Zidane. También por el programa donde estamos, ¿no? me ha recordado, no quería decir nada. Es el primero, que a mí me... Cuando he pensado esto, a ver, como a nivel más emocional, pero luego a mí es imposible que no te venga Klopp a la cabeza, no sé. Lo que pasa es que para convencer a Klopp... No sé si es más difícil convencer a Klopp o a Zidane. Ya, eso te iba a decir. Que está Zidane ya imaginándose el año que viene de seleccionador de Francia, ya ha anunciado de Samsung de tiempo que no va a seguir, y Klopp es que tiene declaraciones diciendo, bueno, yo es que no quiero entrenar, o sea, yo ya entrené todo lo que tenía que entrenar. Yo si al final ocurre lo que parece que va a ocurrir si pierde el Real Madrid de manera estrepitosa, que parece una final para Xavi, y se decide cesarlo, lo primero, no entiendo mucho que haya este tipo de ultimátums de un partido cambia si sigues o no, porque creo que... No haces nada bien al equipo, ni al entrenador actual, nada. O sea, un partido no te va a cambiar drásticamente una mejora o un empeoramiento del equipo en sí. Y luego, claro, el Madrid está en un momento de mercado que es que no es fácil, porque ¿qué figura tienes que pueda asumir esto hasta junio? Solari, seguramente, ¿no? A mí el que me gusta es Arbeloa, que parece que tiene bastante llegada con Florentino, que es realmente el que tiene que cambiar cosas, que tiene que sacar jugadores, que tiene que buscar fichajes. Yo creo que a Xabi Alonso lo han empoderado de menos, creo que ahora es tarde para arreglarlo. Y creo que es un técnico como Arbeloa, que es uno de los impulsores de que se rompiera el pacto de no agresión en cantera de Real Madrid-Atleti, de, oye, el Real Madrid no fichaba jugadores del Atleti y viceversa. Yo creo que puede ser una solución porque puede tener más mando en plaza que cualquiera de los que venga de fuera. Y la opción de ser continuistas, yo a nivel que me dedico a los datos, obviamente, y muchas veces vemos que las efectividades se consolidan con paciencia, con tiempo y con un pelín de equilibrio. Obviamente estos ultimátums es tirar piedras contra tu propio tejado, pero no barajáis la opción de que esto se pueda remontar. No, sí. O sea, nos plantean en la pregunta si se cargan a Xabi Alonso. El tema es que yo veo a la figura muy desgastada porque creo que no tiene el apoyo del vestuario, del grueso del vestuario, y que por arriba tampoco hay alguien que diga, oye, yo confío en ti. No, por ejemplo, tuvimos la situación del Mallorca, por ejemplo, esta temporada, que había un desencuentro entre la plantilla y el entrenador y la directiva dijo, el entrenador se queda. Haced lo que queráis, pero el entrenador está aquí para quedarse. Decías tú el otro día, el Madrid trae un entrenador moderno para cambiar las cosas y no se le dan esos plenos poderes que debería tener para poder cambiarlas. O sea, hemos pasado de que el Madrid cierra la etapa de Ancelotti porque un técnico que había conseguido todo no estaba siendo capaz de sacar más cosas más allá de estos jugadores. Y 3 meses y pico después, 5 meses contando el Mundial de Clubes, parece que se va a echar a un técnico que ha intentado cambiarlo, que no ha podido y que se ve otra vez con la misma situación. Y la solución más factible es Solari para después buscar un perfil para tener tiempo. Claro, y buscar un perfil tranquilo. No, y que era Xabi Alonso una opción de tanto consenso cuando llega. Claro. O sea, es que no había hacía tiempo que se pensaba en él. No sé, yo sé que voy un poco contracorriente, pero yo... ¿Tú apostarías? Yo creo que se necesita equilibrio, tiempo y apostaría por Xavi sin ninguna duda. Sebas Parrilla, de primero. y continuidad. Bueno, se me ocurre uno, imaginaos, que él en alguna entrevista lo ha dejado caer, que no lo va a hacer, obviamente. Bueno, obviamente no lo sé. Creo que sé por dónde Luis vas. Enrique. ¡Ostras! Bueno. Es que él dejó el dardo aquel de...
yo creo que puedo ser la primera persona en la historia en ser jugador de Madrid y Barça y luego entrenarlos a los dos. Sí. Y dice, pero no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Dice, pero mira, me caigo de la silla y todo, ¿eh? Bueno, sería brutal, ¿eh? O sea, si hay alguien capaz de convencer a Mbappé y a Vinicius de que muerdan como tienen que morder, es él. Es él. O sea... Yo creo que se cargaría a alguno de los dos. Bueno, o a los dos, como hizo sí. con Neymar en su día. No, pero es eso. Es que al final, cuando fichas a un perfil así, que creo que Xabi Alonso es un perfil parecido al de Luis Enrique, oye, pues tienes que darle poder en la configuración de la plantilla, que no han tenido. Bueno, hasta aquí las preguntas de esta semana. Recordad que nos podéis dejar vuestras preguntas para la semana que viene en la cuenta de Despejados de Fibers. Nos mandáis un mensaje directo y, oye, nos comentáis de qué queréis que hablemos. Esta semana ha habido mucho Real Madrid, pero claro, es que la situación yo creo que lo amerita. Vamos con el tema de la semana, que es cierto que nos queda un pelín lejos, que fue el pasado viernes, pero claro, ¿qué tema? ¿Cómo estás, Nahuel? Estoy agitado, ¿eh? Estoy agitado. Estás nervioso, ¿eh? Tuve un viernes de se me aceleró el corazón un poco, ¿eh? Viendo el sorteo del Mundial, viéndose España-Uruguay, que es cierto que para lo que podía haber sido a nivel de drama, oye, tener la tercera jornada yo creo que le rebaja un poquito. Sí, la tensión. Sí. Pero oiga, a mí me hace mucha ilusión, ¿eh? Sí, señor. No sé qué, para empezar, ¿qué os parece el grupo de España? Tranquilito, sí, ¿no? Yo creo que, salvo sorpresa ultra mayúscula, España tiene que ser líder, con tu permiso, pero tiene que ser líder. Uruguay ya sabéis que es imposible que gane nada. Y vamos, Uruguay se tiene que meter. Y es que siendo un mundial en el que las 8 mejores terceras se van a meter en siguiente ronda, pues hombre... Es que le quita mucho aliciente a la competición. Esto de, no sé, es un poco raro. Para que hubiese tanta emoción de inicio ya tenía que ser un grupo duro por las condiciones actuales que las acabas de comentar, pero es que yo creo que los 2 primeros partidos, bueno, que vamos a intentar no ser gafes, evidentemente, pero muy mal se tiene que dar. Muy mal se tiene que dar. Lo que es 100% verídico es si no le ganas a Arabia Saudí y a Cabo Verde, claro, es que no mereces seguir en un mundial. Eso es así. Pero lo bueno es que vamos a llegar al partido de Uruguay con cierta emoción, ¿no? Porque vamos a rodar un poquito, vamos a hacernos un poco a lo que plantea Luis Lafuente, que también creo que será bastante continuista. Y luego con Uruguay un buen partidito, ¿eh? Y luego con el cruce con Argentina ahí en ciernes, el segundo del grupo de España. Presumiblemente irá contra el primero. Bueno, presumiblemente no. Irá contra el primero grupo de Argentina, que no es el grupo tampoco más exigente del mundo, que es Argentina, Argelia, Austria y Jordania. Claro, lo hablábamos fuera de micro. Este formato nuevo, bueno, aparte que el sorteo como tal, la gala fue un desastre, o sea, fue larguísima, 2 horas fue de incómodo. sorteo. 2 y pico. Claro, si pasan los mejores terceros, es que necesitas 4 equipazos para hablar de un grupo de la muerte y creo que eso no hay en ninguno de los 12 grupos. Yo creo que no. Y me inclinaría quizá por el grupo de Francia, que puede ser algo Francia, Senegal, Noruega. Un Mbappé Haaland ahí que va a ser muy bonito. Ojo con Noruega este año. ¿Sí? Inauguramos el ojo con Noruega de pedrada. Bueno, es que hubo un momento que yo veía que nos caía Noruega en el grupo H, ¿eh? Sí, podía haber pasado. Está bien. Sí, pero es un equipo muy interesante, ¿eh? Es un equipo que no solo es Haaland y no solo es Odegaard. Es que tiene muchos más jugadores de talento y trata muy bien la pelota. Pero sí que es verdad que grupos de la muerte... El de Inglaterra con Croacia y con Panamá. Y Ghana también. Y Ghana. Ojito también Panamá, que va a dar guerra, ¿eh? Sí, como siempre se me olvida el nombre, creo que es Carrasquilla, creo que es el... Sí, jugador que... el mejor jugador que tiene, sí, seguramente. Me gustó mucho, lo vi en la Copa América. Sí. Buen pelo. No podría venir a despejar. Bueno, ahora yo creo que hemos abierto la veda. ¿Sabéis una cosa que me llamó mucho la atención? Durante la gala y sobre todo al final, yo recuerdo siempre, pues te metes en redes a ver un poquito dónde ve la gente. Creo que el 90% de los tweets, etcétera, los comentarios, era rajando el formato, rajando de la poca emoción. Es que apenas vi 3, 4 comentarios medio técnicos, buenos, ¿sabes? sí. No, sobre todo decir, ostras, pero si venía aquí por algo de información, ¿no? Qué curioso, o sea, que hacía tiempo que no veía ese sentir, es que estaba clarísimo de que... ¿Dónde estaba el foco, claro? No, tal cual. Aún así hay buenos partidos en fase de grupo. Creo que van a tener menos emoción que otros días. Por el formato, la típica favorita que el primer día tropieza y al segundo se la juega, pues el típico Argentina-Polonia, la Alemania-Suecia de 2018 del gol de Kroos, este tipo de partidos. España-Honduras de 2010, todo esto yo creo que es más complicado de ver, ¿no? Con este formato que te da tanta revancha y tanta segunda oportunidad, pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho el Marruecos-Brasil,
Bueno, el grupo de Brasil... Con Escocia y Haití. Ojito, por Haití no, pero... Claro, pero es que el tema es que está Haití. Pero ojito, Escocia y Marruecos. Que de hecho hay un tema que se comenta poco, claro, al meterse las mejores terceras, si tu grupo es de los primeros, vas un poco a ciegas. Sí, claro. El grupo de Inglaterra, me parece que es el último, ya sabe qué va a tener que hacer para ser tercero, el que esté ahí en disputa. Pero claro, es que Escocia, Marruecos, Brasil, que son de los primeros grupos, van a tener que, oye... ¿Cuáles son vuestras infravaloradas del Mundial? A ver, yo no sé si es infravalorada, pero claro, lo de Marruecos tiene muchísima tela y tenemos un recuerdo reciente no muy positivo, pero es muy heavy el equipo. Tiene mejor selección que en 2022. Seguro. Que esto no es matemático, pero al final... Yo creo que hacemos todos los pronósticos pensando en lo anterior, en información claro, lo previa. anterior, en la mejor convocatoria posible, con el mejor 11 posible, sin lesionados, proyectando que todos van a estar al 100%, y eso no pasa nunca. Y por eso hay sorpresas y por eso el fútbol es tan grande. Sí, total. Pero vamos, Marruecos tiene una pedazo de selección. Bueno, por ejemplo, es que con Croacia, con Holanda pasa mucho, ¿no? Decir, oye, por debajo del radar y de repente dan la sorpresa. Holanda tienes, si hacemos un top de los mejores centros del campo del Mundial, Gravenberch, De Jong, al máximo nivel los dos. Gravenberch ha bajado mucho últimamente, pero si están al máximo nivel... Es que incluso hay jugadores, rollos Houten, Berman, bueno, no hemos metido a Reinders ahí. Y Reinders por delante, claro. Pero bueno, este perfil de jugador que juega en Holanda, que tiene menos prensa, que... luego siempre acaba jugando en algún equipo grande, pero claro, como todavía no los conocemos, pues no tienes la expectativa de cómo puede jugar. Nos pasa muchísimo cuando medimos competiciones que tienen que ver con selecciones. Lo primero que hacemos todos es pensar en nombres propios. Y claro, lo que pasa es que precisamente el pensar en nombres propios es lo que hacía que en el anterior Euro de España fuéramos de tapadillo. Y es que cuando encuentras un colectivo que rueda, o sea, lo que consigue España con su selección, ahora claro, hablamos de Fabián Ruiz y todo el mundo sabe quién es Fabián Ruiz. Claro. Pero yo recuerdo estar en una boda antes de la Euro y yo decir, ojito Fabián, bueno, un cachondeo, bueno Fabián, un cachondeo. Os prometo que, no sé si eran cuartos, me llegaron WhatsApps de tía, o sea... Tenías razón. Pues ojito Fabián. Pero claro, ojito Fabián no es Fabián. Es que claro, hay un centro del campo en la selección brutal. Pero a mí es lo que me gusta, que luego llegan colectivos que te hacen cambiar las cosas. Antes pensábamos, Modric, claro, luego Modric estaba muy bien acompañado. Claro. Colectivos que ruedan o no ruedan. Claro, pues viene Inglaterra. Inglaterra viene a hacer... Por resultados, pues buenísimos resultados, obviamente, finalista en 2 Eurocopas consecutivas y en el último Mundial elimina a Francia en cuartos en un partido súper ajustado. Sí, no tiene el penalti que falla Kane, que no falla nunca. Eso es, y tenía nombres buenísimos, seguramente por plantilla los mejores, y ahora está funcionando con Tuchel. Y Tuchel diciendo que, oye, que sí, que en 3 cuartos tenemos mucho talento, pero Bellingham, Foden, Morgan Rogers no caben todos. No, claro. Y le gusta mucho Morgan Rogers. O sea que ha incorporado sobre todo a Wharton respecto a la Euro. Centro, eso es. Que ya no va a tener que poner a Alexander Arnold o a Gallagher ahí, que aquello fue un desastre. Sí, total. A mí me molaría ver este vídeo en cuartos o así. A ver esas... El 20 de julio, ¿eh? Ojito, ¿eh? A ver, luego esas cosillas que pasan y decir, ostras, pues mira que estaba convencida de y plan. No, tendrás que volver antes, ¿no? Hombre, más os vale. Espero. No, pero... Tomad nota. Sobre todo es que... Claro, es que, por ejemplo, hablando de lo de Fabián, yo creo que se hace de menos que España, por ejemplo, gane la Eurocopa, y uno de los factores que más pesa es que Fabián juega poco la temporada, Cucurella, Dani Olmo, jugadores que fueron importantísimos y que no tuvieron tanta continuidad a nivel de clubes y les hizo llegar todo eso muy frescos a la Eurocopa. Totalmente. Hablabas de Tuchel ha abierto la puerta a que los jugadores suplentes se queden en el vestuario en vez de en el banquillo de suplentes por el tema de las temperaturas y demás. Es que va a ser un mundial terrible para el físico de los jugadores. Sí. Un mundial larguísimo, 5 semanas. Es que al final hay muchos factores que a cualquier favorita le pueden trabar ahí un poco y le pueden mandar a casa. Nosotros ahora con un tema de análisis de datos, que ya empezamos mucho con los semáforos de riesgo de lesión, ¿no? Que ya hasta los proveedores te van dando los semáforos. Me encantaría preparar algo en la previa al Mundial de cómo están esos semáforos. Y incluso que viéramos un poco en vivo cómo llegan esos jugadores. Porque es tremendo. Esto de los datos a nivel físico sí que tienen una causalidad evidentísima y demostrada y clarísima. ¿Esto cómo se hace? O sea, los minutos y el historial de lesiones del jugador, algo así. Cada proveedor tiene su algoritmia y sus formas de medirlo, pero no solo se centran en minutajes, que es lo más evidente. Se centra también en tiempos de descanso entre los mismos y mediciones de
altas intensidades. O sea, al final, para que os hagáis una idea, en la Liga Million Stats medimos velocidades desde 21 km por hora, desde 24 a mayores de 24 y de 28 en adelante, además los picos máximos. Pues todo esto, los preparadores físicos, que además lo van cotejando en cada entrenamiento, tienen sus pautas o sus márgenes de actuación. Oye, si en el entrenamiento este jugador ha pasado de aquí, es probable que tengan más riesgo que otros. Ahora cada jugador es un mundo. Los entrenamientos de fuerza son hiperpersonalizados ya. Yo creo que hace 5 años esto no era así. Entonces, ahora mismo tiene una coherencia clara y además se van nutriendo con cosas que van ocurriendo. Es decir, aprende de lo que ha ocurrido y va reaprendiendo, pues como la IA, con todo lo que está pasando en el momento. Si ahora hay una lesión con una causalidad concreta, entrará en la algoritmia futura. Es súper interesante, tío, porque esto, que luego cada uno tiene sus formas de analizarlo, cada entrenador tiene sus formas de verlo y cada entrenador tiene sus formas de analizarlo. Hay gente que dice para que venga más fresco, alguno que dice manténle en la picota para que llegue en esa... Y cada jugador es un mundo, claro. Sí. Esto pasa mucho a los jugadores veteranos que te dicen, oye, es que yo prefiero jugar cada 3 días porque si paro me oxido y tengo más riesgo de lesión. ¿Y el concepto semáforo cómo va? O sea, es... Rojo o lesionado a punto de, ámbar hay riesgo de lesión y verde, bueno, parece que, muy interesante, que todo... Sí. A mí me mola Intuitivo. mucho. Sí, mucho semáforo, ¿no? Sí. Por confirmar que... No sé si has visto alguna vez un semáforo, pero... Es como lo de, ¿qué va lo de la peli de cocodrilos en el avión? Pues mira, unas serpientes en un coche. No, joder, pero el ámbar tiene muchos matices, ¿no? El ámbar. Claro. Podemos hacer un programa de el ámbar. ¿Qué hacéis cuando se pone en ámbar el semáforo? ¿Aceleroncito o...? La cara de perro, cierro los ojos. Y si no miro, no existe, ¿Cuántas ¿no? multas habrá habido por eso? Cortad esto Por el ámbar. Es que me inspiro en Vin Diesel, Fast and Furious 8. Por lo que sea, ¿no? Próximo invitado a Despejados, Vin Diesel. Sí. Ay, por favor. No sé si Vin Diesel podría hacer los datos de la semana. Yo creo que no. Yo creo que no. Pero por suerte Creo que tenemos no. a Sara esta semana, Bueno, que no sé qué nos voy a tienes sacar. preparado. He traído muchos y dependiendo cómo fuese el programa os iba a dar unos cuantos. En algunos voy a preguntar. Venga. A ver cómo Bien. lo veis. ¿Vale? Pero no será rollo quiz para que No, acertemos. no, Vale. no, porque No, son, joder. me lo he mandado a mí misma en la conversación, en la que te mandas la lista de la compra, pues Sí. aquí de repente tengo comprar huevos o tengo el equipo más ancho en centroide de la natal, es, ¿sabes? Pero curiosísimo. ¿Cómo se llama vuestra conversación con vosotros? Es curioso eso. Sara Carmona. Claro, sí, está tu propio contacto en la agenda. Tú o tu nombre propio. Es que mucha gente lo cambia, ¿eh? Es que Yo antes tengo se cambiaba y ahora te lo pone automático. Yo es que yo estuve viviendo fuera y tenía como los 2 números de teléfono guardados en la agenda, entonces como que tuve que diferenciar. Mirad, esto es que claro, me he hecho muchos spoilers Sí. a lo largo del programa. ¿Sabéis qué porcentaje de remates del Real Madrid terminan en gol? ¿Qué porcentaje? Ostras, tiene que ser muy poco. Tira 20 veces por partido, más o menos. Pues 15. Yo creo que menos. El 15 sí. es el dato que tiene el primer equipo. O sea, el Villarreal es el equipo con más éxito en sus remates y tiene el 15%. El Real Madrid está en un 7. Cerca de un 10. O un 10 con muy poco, 10 con 1. Y 10% de sus remates. Pero claro, siendo el equipo que más remata, se da por hecho que muchos remates están yendo con poco riesgo. Entonces, aquí, ¿Y eso en qué posición le deja en la liga? esta es la 9ª. Ah, bueno. Yo creía Otra que estaba tabla. peor. Sí, Creía que yo estaba también. peor. 9ª. Sí. Porque A hemos ver. hablado de la Sí, falta de pero- eficacia. Bueno, en cuanto a goles generados otro día, el dato es alto, pero claro. Que el Real Madrid esté el por volumen. 9º en eficacia de remate, Sí. teniendo en cuenta que Sí. remata 20 veces por encuentro, es un dato que no hay por dónde cogerlo. Prefiero el puesto 15 si ha quedado sexto en el primer dato. claro. O sea, el contraste en este tipo de datos muchas veces tenemos como vamos acumulando, ¿no? Y el contraste precisamente viene es el equipo que más remata la competición. No, sobre todo, claro, teniendo en cuenta que Mbappé ha tenido partidos muy positivos esta temporada. Claro. El otro día contra el Celta Muy, estuvo muy muy mal, positivo, pero, sí. pero él en lo individual creo que sí que es un rematador bastante eficaz. Y va a seguir al alza, lo tengo clarísimo. Sí. Antes he hecho un spoiler y os he dicho, claro, bueno, voy a seguir tirándome piedras a mí misma. Os he dicho que el Celta era un equipo muy, muy amplio, Ujú. ¿vale? ¿Sabéis en qué dato el Celta es top 1 de la competición? Que me parece brutal. Claro que no es la amplitud. Claro, no. Tienen- puede ser. bueno, no lo vais a adivinar porque es un dato un poco Sí, random, un pero poco- se llama el ritmo de circulación, es decir, cuántos pases por minuto de posesión Vale. da un equipo. Es que bueno. Y es el Celta, tío. Y es el Celta quien hace esto encima con un equipo súper amplio. Sí. ¿Qué ocurre? Que realmente poder cubrir todas las opciones que generan son tremendas. Pero claro, el equipo más ancho, más opciones de pase, pases un poquito más largos, parece que es juego directo, pero no, porque realmente hay mucho pase por posesión.
Es complejo, ¿eh? Es que es el equipo que más pases da por minuto de posesión. Se llama ritmo de circulación. Joder. Esto es un dato más que siempre sacamos en millones stats en la liga y mola un montón. Aparte, claro, yo creo que tiene mucho que ver con que los delanteros del Celta son todos jugadores que participan mucho de la jugada. Sí. Quizá quitando Brian Zaragoza, que el otro día dijo Giraldez en la previa del Madrid, que dijo, oye, como he tenido muchas lesiones arriba, igual le he dado minutos a Brian que no le tenía que haber dado porque todavía está en ese proceso de, oye, conocer un poquito los automatismos del equipo, cambiar un poco su forma de jugar, adaptarse, y parecía como un elemento extraño, pero todos los demás sí que participan mucho de la jugada. Y eso que es un equipo que rara vez repite 11 inicial. Sí, o sea, que va incorporando piezas según necesidades y... Cuando analizamos un equipo y vemos que son muchos los jugadores que participan en muchas cuestiones diferentes, llamamos como democratización de ese dato, ¿no? Y es una pasada verlo. Pero es cierto que metiéndome un poco en el análisis más profundo del Celta, aunque hay un poco de todo en muchos jugadores, lo de Borja Iglesias es puñetero espectáculo. Sí. Acciones de alto impacto, goles por supuesto, asistencias al remate, remates a puerta, es Borja. Y luego ves a Borja en el cómputo general de la liga, intentas buscarle un top de la liga y apenas lo encuentras, pero en el equipo es líder. Y además me flipan los jugadores que son líderes con y sin balón. Es que lo condicionan todo. Sí. Bueno, de hecho, Borja Iglesias, que parecía fuerísima de la selección, que ha ido yendo las últimas convocatorias y que tiene opciones muy serias de ir al Mundial. Sí. Ahora están cambiando las cosas. Con Borja pasa una cosa, yo creo, no sé si tienes el dato, pero yo creo que es un jugador, el otro día en el partido del Bernabéu, creo que fue los jugadores con menos acciones en el campo, pero las más efectivas. O sea, no es un jugador que participe tantísimo del juego del Celta, pero siempre que participa es con criterios. Y con cuestiones muy efectivas. Eso es. Te mejora la jugada. Sí, eso es. ¿Sabéis una cosa que nos pasó hace tiempo? En Brian Zaragoza, ¿os acordáis el partido contra el Barça que marca dos golazos? Sí, con el Granada. Sí, o sea, contra el Barcelona, quiero decir, perdón. Aquel día, Brian Zaragoza, yo no sé si toca 11 balones, 11, 12 balones, luego pierde una barbaridad en el porcentual y te marca 2 goles que te cambian por completo el partido. Y yo recuerdo ahí con los puntos fantasy en aquel momento que eso era la guerra. O sea, claro, porque en el cómputo general, el algoritmo no se le podía puntuar demasiado, pero el gol lo daba todo. Claro. Entonces, bueno, era ahí una movida. Esta guerra del fantasy, ya me la sé yo. Ha roto Otro amistades, día, ¿no? Sí. Ha roto amistades. Podríamos hacer una hora entera de Molaría un montón. A ver, pregunta que yo creo que no... Voy a tapar la chuleta. Equipo que más recupera el balón durante un partido. El que más. Hombre, el campo propio o rival, da igual, ¿no? No, en general. Fíjate que dudé en ponerla en campo rival y digo, no me voy a pasar, que eso ya es un poco sucia, pero... Claro, el jugador era Pedri. Hasta antes de esta última lesión era Pedri. Mira, una cosa que os digo. Para recuperar mucho el balón... No tienes que tener demasiadas posesiones, claro. Tienes que estar en disposición de robar mucho el balón. Lo que suele pasar en estas preguntas, a mí de los equipos que primero se me vienen a la cabeza, suele ser el Getafe, porque es un equipo que está mucho en disposición de robar, pero no. Pues ser el Rayo Vallecano. No. El Sevilla. Está en cuarta posición, no. Pero caliente, geográficamente te estás acercando. El Betis, el equipo que más veces recupera el balón. Ostras. Luego, si te vas a campo rival, es el Athletic Club, ¿no? Es ahí como la diferencia en esa cuestión, pero mola. A mí me gusta mucho. Sí que es cierto que pensamos mucho en el Atleti. Yo hubiera dicho el Atleti sin ninguna duda. Pero porque el Atleti, además de hacerlo en campo rival, es el que más alto lo recupera. Y las recuperaciones, cuando estás cerca de portería rival, son ese uy, que hace que el dato valga doble, ¿no? No, pero como ha estado mal en Liga, dices, bueno, pues no me lo planteo tanto. Viene a hacer justo un gran partido contra el Atlético de Madrid, pero dices, oye, no lo meto ahí. Es un equipo que está siendo un poco irregular, de todas formas, también en eso. Antes os he hablado de la efectividad del remate, ¿no? ¿Qué porcentaje de remates acababan en gol? Pero ahora os voy a hacer otra pregunta. ¿Qué porcentaje de remates terminan en portería? ¿Del Madrid? No, en general, de la Liga. ¿Quién creéis que es? Os va a sorprender, creo. ¿Más remates? Bueno, ¿no es el Villarreal? No. Tendría sentido. No es el cuarto. Molaría, es el cuarto. Pero antes hablábamos que terminaran en gol y ahora que terminen a puerta. Yo creo, puede ser, es que recuerdo que hubo un tramo de temporada donde el Levante tenía muy buenos números con esto. No, empezó muy fuerte, pero no. Es un equipo que vuelve a estar también en el foco. Al final era quiz tú, ¿eh? Yo me lo he visto venir. Es que además hago unas preguntas súper random, claro, y la gente me mira como diciendo, a ver, no sé qué he desayunado hoy, voy a saber. Es el Atlético de Madrid. Cerca del 45% de sus remates terminan en portería. No es el equipo que más remata, pero cuando ejecuta remate, muchos van a puerta. Y vuelvo a lo mismo, es que la pelotita tiene que entrar. A ver, la pelotita entra cuanto más sencilla es la ocasión. Y el Atlético de Madrid
tiene una cuestión muy interesante en esa conducción que rompe línea de defensa rival, las hace muy bien, muy bien, entonces genera pases con cierta comodidad. Sobre todo hay Barrios y Baena, son jugadores en eso, fundamentales. Claro, absolutamente fundamentales. ¿Me queda para hacer una? Venga, tengo aquí la... Fíjate, siempre empiezo con los equipos, pero a mí me mola hacerlo de jugadores. Sí. Entonces luego me queda menos tiempo para jugadores. Esta me flipa, tío. Jugador de toda la competición que más pases generan que terminan en remate. Asistencia no al gol, sino asistencia al remate. No, ni de coña. Porque nos hemos acostumbrado a lo que hace este chaval. Nos hemos acostumbrado Real Madrid. Nos hemos acostumbrado, hemos dado por hecho que lo hace y ahora le pedimos más. Güler. Sí, señor, tío. Pero es que lo de Güler es que es una pasada. Y aún así, yo veo sus partidos, a veces digo, joder, aquí... No. Tío, está en todo, en pases que generan remate, luego en pases en último tercio, en acciones ofensivas del equipo. Es una pasada lo de Güler, ¿eh? Y lo estamos dando por hecho. Nos hemos fíjate que acostumbrado. estás hablando de datos todos que son de parcela puramente ofensiva de 3/4. O sea, en este ahí caso, sí. Es su mejor posición. Sí, o sea, pero, cuanto más se sin acerca duda. al área es mucho mejor. Luego ves los partidos de Madrid y dices, oye, es que no recuerdo buenos momentos de Güler con Bellingham. Desde el regreso de Bellingham da la sensación de, oye, se empiezo a pensar que son bastante incompatibles. A ver, esto es como cuando pensamos en Benzema y Ronaldo, ¿no? O en Cristiano, cuando juegan juntos. No es que se molesta, es que uno brilla cuando no está el otro. Yo creo que viendo lo que se ve de cada uno de ellos, sería muy interesante intentar tocar lo que fuese para que pudieran compartir. Estos dos talentos unidos, o sea, estas dos combinaciones unidas, es un pepino. Último, rapidísimo. Jugador que más y mejor regatea la competición. Muy sencillo, el primero que os viene a la cabeza. Sí, Lamine. Sí. Easy. Y sí que más y os mejor. pasa aquí con... Más y mejor, sí. Bien, ¿no? Esta ha sido fácil. Sí, me he portado un poco mal, Me ha molado ¿no? mucho, ¿eh? Oye, sí, mola mucho. Muy guay. Mola mucho. Ya os salen más preguntas. Es difícil con vosotros, ¿eh? Bueno. Yo voy haciendo preguntas y digo, me pasa. Tampoco hemos estado muy afinados, ¿eh? Pero bueno. Claro, estoy haciendo las preguntas. Seguro que nuestros despejados seguro que han estado dejando ya en los comentarios y lo han ido Es como cuando pensando. hago los exámenes de la uni, digo, llevo muchas veces. Digo, ahora voy a meter una cerrando, ¿no? He pensado lo mismo con vosotros. Digo, a ver cómo lo hago con estos, que son muy parenquita y es difícil. No me gustaría tenerte de profesora, ¿eh? Que siempre, que luego me pongo a hablar unas tonterías increíbles. Bueno, y vamos para cerrar con la piscina de esta semana. Vamos a hacer una piscina sencillita. Vamos a confeccionar... Nunca lo he visto, una piscina sencilla. La verdad es que últimamente... No, es un jugador que da 25 pases en el último tercio. Tú debes ser profesor exigente, pero ojo lo de David, ¿eh? No, ya. Yo vengo aquí habitualmente... Tiene una universidad más cercana y claro, ya pues sabe cómo meternos caña, ¿eh? de alumnos macarrilla y nos... Bueno, yo vengo aquí habitualmente y pongo a prueba a esta gente y les hago mojarse, ¿vale? Entonces, hoy vamos a hacer el 11 ideal mezclado entre Real Madrid y City, contando que estén todos disponibles. Que ahora mismo no es ni mucho menos el caso. Exacto. ¿Vale? Voy a sacar el móvil, pues tengo algún datito a mano ya para completar. Venga. Esto es así magnífico. En portería, Courtois o Donnarumma. Yo me quedo con Courtois. Sin duda, ¿no? Sí. Courtois. Bien. Empezamos con la defensa, vamos a intentar confeccionarla, aunque no sea enfrentamiento directo, pero bueno, el lateral sí que lo podemos hacer. Carvajal, Arnold, Mateus Nunes, Kusanov. No hay color. Carvajal, ¿no? Carvajal, sí. Máximo nivel de Carvajal. Bueno, es que a Kusanov y a Nunes es que ha sido el propio Guardiola el que les ha pegado palos de vez en cuando. A Nunes directamente dijo, es que le falta calidad para jugar al centro del campo, lo puse de lateral derecho. Y Carvajal ya no solo por cómo juega, sino porque es que ese tipo de experiencia en campo en Champions, es que tienes que tenerla tienes que tener un referente ese tipo en defensa. En un partido de este tipo. Luego ya me da igual el semáforo, ¿no? Me da igual. Pero creo que hay que tenerlo, hace mucho. Vamos con los centrales, que sería en este caso Militao, Hausen. Idealmente para el Madrid, podemos meter Rüdiger. Y en el caso del City, sería ahora mismo Rubén Díaz y Guardiol. También está Stones ahí purulando y el propio Kusanov también. Es una lástima el tema de las lesiones de Stones también, ¿eh? Que es futbolista, bueno, el año de la Champions hace una temporada escandalosa. Sí. Jugando un poquito más en el centro del campo, pero escandaloso. A ver, a mí el mejor de toda esta nómina me parece Militao. Sí, al máximo nivel, sí. Si está bien, sí, claro. Y... Claro, entre izquierdo. Entre Guardiol y Hausen. Yo me quedo con Guardiol ahí. Yo Guardiol. Sí. Yo creo que todavía es mejor. A ver, el tema de Hausen es ¿en qué Hausen? Hemos visto partidos de... Claro, es que si pensamos en sus primes,
A mí Hausen me ilusiona mucho y creo que es un jugador que filtra balones que ahora mismo es vital para el Madrid. Ese primer salto de la presión, pero a ver, si tuviera que mojar me diría Guardiola, evidentemente. Yo creo que estamos empezando a ver un Guardiola más cómodo de central en el Manchester City que, oye, prometía una barbaridad. El Manchester City paga mucho dinero por él, pero creo que está justificado, tiene unas condiciones tremendas. Y ser central en el City es realmente complejo, no es como medirlo con otro tipo de central, es un central que tiene que manejar el balón con una tasa de riesgo tremenda y que de él parte el primer ataque, o sea que... Sí. Fíjate que estamos viendo una cosa con el City curiosa, que es que habitualmente el City metía mucho lateral por dentro en otros años. Y esta temporada, sobre todo, estoy viendo a Guardiola que hace lo mismo pero con extremos. O sea, Doku está partiendo mucho más de zona centrada y es O'Reilly el que aporta la amplitud y en el costado contrario es Núñez el que hace de tercer central en salida y es Bernardo Silva. O sea, ya no es ese Guardiola que metía lateral por dentro, sino que a Doku, y eso está contribuyendo a que sea un jugador más definitivo de cara a gol, lo mete mucho por dentro. Sí, o sea, vi una teoría, por cierto, enfocado en tono de broma, hablando de los extremos de Guardiola, que siempre busca el perfil Grealish, Doku, ese jugador diferente a lo que viene siendo el equipo y, oye, jugador que dice, oye, tú que solo vas para adelante, yo te voy a enseñar a ser un jugador que pueda hacer más cosas y tal, y que en 2-3 años los quema y los va renovando. y los cambia. Quema motor. Pero bueno, de momento la temporada de Doku está... Es brutal. Sí, está teniendo muy buena pinta. Después, oye, tuvo un gran inicio así también con ese tipo de jugadas tan explosivas, pero ahora parece mejor jugador. Sí, creo que es el mejor que más ocasiones claras genera de la Premier, ¿eh? O sea que... Sí. Bueno, vamos con el lateral izquierdo. Entonces, en este caso, bueno, pues tenemos en el Madrid Carreras y en el City O'Reilly. A mí me está gustando mucho Carreras. Sí, está creciendo O'Reilly, pero yo creo que Carreras... A ver, le he visto muy impreciso en los últimos partidos, es verdad. Pero creo que en estas cuestiones y en jugadores de este estilo se vuelven imprecisos cuando tienen pocos apoyos. Entonces es como esas culpas que señalas y no tienes que señalar. En su prime, sin duda, Carreras. Sí. Y es un jugador que tiene un físico. Cuando va a la marca y cuando ya va a la presión es brutal, ¿eh? Fíjate que su físico parece más de central que de lateral. Pero a mí en defensa de 4 no me está gustando. No. De momento es claramente de lateral. Sí. No hay duda. Pero bueno, sigue siendo muy joven, incluso son 22 años los que tiene Carreras. Sí, es muy joven. Vamos al medio, aquí hay bastante turrón. Tenemos Tchouaméni, Camavinga, Güler, Bellingham y tenemos por parte del City Nico González, que está a muy buen nivel, por cierto. Tenemos aquí Bernardo Silva, que está jugando cerca de la base en muchos momentos. Tenemos a Cherki también, que se puede acercar por ahí. Lo que pasa es que ya entraríamos en ponerlo un poco también en la banda. Tenemos a Foden. Claro, es que aquí es... Aquí compararlos uno por uno es complicado. Claro. Yo haría un remix. Sí, hay que hacer un remix. En términos generales, el centro del campo de Manchester City tiene muchas más cosas. Es bestial. Porque, bueno, no hemos hablado de Reinders, está Rodri todavía que no puede tener esa continuidad. Es que si estuviera Rodri, tiene que entrar Rodri. Nico, que es un futbolista, yo creo que está un escalón por debajo del nivel medio del City. Por experiencia y por rodaje, claro. Por perfil de jugadores, que es un jugador que al Real Madrid le sentaría a las mil maravillas. Sí. Supongamos que está Rodri bien, igual que hemos supuesto que Militao está bien. Claro, claro, Rodri al 100% es que es indiscutible. Ya, pero como no va a ser... Bueno, claro. Militao tampoco. Yo haría una mezcla entre Bernardo y Foden, pero luego arriba ya me cojo Güler, Bellingham, pero... Esto es una piscina, pero con olas. Claro, con matices, ¿no? Sí, entre molinos y tal. Sí, pero claro, en un mundo ideal... Siempre te acabas mojando, Eso es. Había un perfil ese que pegadito atrás y que me gusta mucho. Tema moderno que decías, pero claro, complicado. A ver, yo en un mundo ideal, Rodri. Sí. Yo meto a... Es que creo que meto centro del campo del City. Rodri, Bernardo y Foden, por ejemplo. Pero con el dato que te acabo de dar de Güler, tienes que decir, venga, Güler. Pero Güler o Bellingham. Claro, es que... Ahora soy a los datos, me voy a tirar con Güler. No, mira, vamos con 4 centrocampistas, entonces. Podemos ir con 4 y quitar uno arriba. Claro, ahora... Claro. Podemos poner... Sí. La piscina se desarrolla conforme va. Puedes poner a Güler y Bellingham. Bendito problema. Tienes que decidir entre estos centros del campo. No, yo meto a Rodri, meto a Bernardo y a Bellingham. Venga. Vale. O sea, 3. 3. Rodri, Bernardo, ¿tú, Sara? Venga, me voy a quedar con 3, que luego si no me toca quitar arriba. Vale. Venga, comparto. Bien. Arriba hay un duelo claro, que es entre Vinicius y Doku.
Que yo me quedo con Vinicius. Al máximo nivel, sí. Aunque, ojo, que Doku, como siga así... Está jugando muy bien. Vini, pase lo que pase con Vini, sí. Lo que hace Vini no tiene comparación en las 5 grandes ligas. Y lo diré siempre. Ir rápido, alcanzar altas intensidades, muchos lo pueden lograr. Alcanzar altas intensidades con balón está al alcance de muy pocos. Y totalmente, eso Vinicius es referente mundial. No, y Vinicius cuando está bien es que te sobrepasa por repetición de esfuerzos. De hacerlo una y otra y otra y otra. Es que rompe el partido, es que ejecuta también los esfuerzos que no le puedes seguir. Y cuando le sigues, condicionas la defensa. Y cuando condicionas la defensa, luego hay rematadores. Es que está tan mal el Madrid que a veces nos olvidamos Es una pena. Sí. Creo que hasta cierto punto sobrevaloramos jugadores del Madrid porque nos imaginamos una progresión, por ejemplo, pasa mucho con Camavinga. Nos imaginamos que tiene unas condiciones para llegar a ser un tipo de medio centro que creo que todavía está muy lejos de ser, pero como tienes en la cabeza la progresión... Totalmente. Las pretensiones, lo que decíamos las expectativas antes, son muy altas para lo que es el nivel del jugador ahora mismo. Pero no es el caso de Vinicius. Sí, el mayor enemigo de Vinicius creo que es el mismo. Puede ser. Sin más. Hace años era la puntería. Lo trabajó y ahora puede ser el mismo. Y es lo que os digo, que tener intensidades altas con balón es realmente complicado. Y conducir el balón rompiendo líneas, ojo, y ese es Vini, siempre. Pues nos quedamos con Vini, en la banda izquierda. En la derecha yo creo que va a tener fácil el City, ¿eh? Claro. Puede entrar Valverde en ese costado, al máximo nivel de Valverde, pues oye... sí, un capitán siempre necesario. Puede entrar. Claro, tenemos ahí Mastantuono, que a priori no va a estar, Brahim, que tampoco creo que entre en el 11, y tenemos por parte del City Cherki, que está a un nivel... La Rabona que hizo el otro día es un escándalo. Sí, brutal. O sea, es brutal. Sabiño, tenemos también, Marmoush. A ver, de entre todos estos y a máximo nivel, yo me quedo con Valverde, la derecha. Sí. Yo creo que no hay un jugador que ataque el espacio como Valverde. Claro, el problema es que el City te deja esos espacios. Yo creo que aquí juega mucho. Claro, que luego el Celta te los deja y pasa lo que pasa. Pero claro, es que es el capitán, es que hay muchas cosas detrás. Claro. Esto lo he hablado yo mucho con Julio. ¿Cuál es la posición ideal de Valverde para vosotros? O sea, ¿de verdad creéis que es un jugador que rinde muchísimo mejor en zona central que en la banda? A ver, a mí lo que me pasa con Valverde es que para mí siempre tiene más valor cuanto más espacio tiene por delante a la hora de recibir. A mí es un jugador que no tiene que recibir en estático, pierde todo su valor. Cuando recibe en movimiento, para mí es imparable, porque encima, cuando el equipo se conoce, los pases van a zonas en las que Valverde ya luego llega, pero saben que va. Entonces, claro, ahora mismo no estamos para analizar automatismos en el Madrid, porque no se están cumpliendo y está habiendo rachas muy cambiantes, pero Valverde acaba encontrando su locura en los partidos. Ahora, para mí... va en gran medida en aquellos que le pasan el balón y en estático es otro jugador, entonces no sé. Yo creo ahora mismo este Real Madrid en la banda derecha por delante de Arnold o de Carvajal. Sí, de extremo. O sea, en un 4-4-2, derecha o siendo un carrilero con mucho recorrido, pero que pueda, claro, idealmente en un 4-3-3 siendo el interior de ida y vuelta, yo creo que también le puede sacar mucho partido. Pero claro, también tiene que estar Valverde por la labor, que no parece estar mucho por la labor últimamente. Bueno, pues entraría en el 11. Vini izquierda, Valverde derecha. Y arriba, Mbappé o Erling Haaland. Papá, mamá, me cago en la leche, joder. Pues que esta es... Mbappé, tío. Yo creo que Mbappé. Yo me quedaría con Mbappé, pero es que es muy complicada, ¿eh? De hecho, claro, viendo el debate, es que igual metía 4-4-2. Claro, es que cuando yo he pensado, había dejado espacio arriba para que fuesen los dos. Los dos. Pero claro, nos ha hecho la trampa, tío. Sí, ahí estaba la trampa de la piscina. Nos deja meter en el centro del campo y luego ya dice, no, pero claro, lee la letra pequeña. Tienes que es una piscina con tiburones, ¿eh? Sin vergüenza, tío. Animal marino. Oye, pues con esta piscina donde hemos salido muy mojados... Os digo una cosa. Podemos hacer una cosa. Quitas a Bernardo, pones a Valverde de interior, vale. Mbappé derecha, Haaland centro, Vini izquierda. Bueno, pero eso es un poco... ¿Cuánto tiempo lleva Mbappé sin jugar en banda derecha? Bueno, desde Rusia, ¿no? Poco trampa. Pero lo preferimos. Bueno, antes de no tenerlo. Pues ahí está un poco la reflexión piscinera, ¿no? Nada, hay que Haaland a calentar banquillo. Ya está, hombre. Cuidadín que a los que sabéis mucho de fútbol, luego se os cae el pelo. Y tú de momento te veo contento, tranquilo. Tú no bueno, claro. Son cositas, pero hay matices diferentes. No, si hay alguna clínica de tratamiento capilar que, oye, que quiera acercarse a Despejados para buscar modelos, recibimos patrocinios. Pero bueno, eso ya tendrá que ser la semana que viene. Yo le pregunté a mi peluquera en su día. Y tú esto, me levanta el pelo, tal, me dice, ¿cómo lo ves? Me dice, bueno, yo creo que no.
Pero ¿cómo que creo? ¿Cómo que creo? Casi seguro. Digo, no, hombre, no. Pero bueno, hay que ver ahí el mapa calor, ¿no? Sí, la densidad del... Yo de mapas de calor entiendo. El semáforo. Tienes que hacer el semáforo. El riesgo de caída capilar. Ahora tú pones el foco. Hazme así un momento que yo el mapa de calor te digo a ver cómo van los laterales. Claro, es que los laterales es lo peligroso, porque ahí es donde empieza el drama. Sí. La amplitud de la entrada, ¿no? Pero te digo bien, pero claro, tiene muy baja la defensa, entonces no podemos analizar. Claro. Trampas. Bloque bajo y de momento quedamos así. Pero bloque bajo, Sí, el ritmo de caída de pelo, ¿eh? Amarrategui total, ahí el tío, luego le... Hay que ser conservador. Estamos desvariando. Me está gustando el Big Data de la caída del pelo, Big Data capilar. Oye, ¿lo patentamos? ¿Hacemos una sección de...? Oye, pues... No hay narices. Nos podemos hacer de oro aquí, ¿eh? Ojito, ¿eh? Las mejores ideas surgen en de las 5 grandes ligas, mapas de... Es bueno, ¿eh? Sí. Uf, hay alguno que está con el semáforo rojo, ¿eh? En fin, este podría ser el contenido extra de esta semana que siempre tenéis en Fever. Si te suscribes, ¿no? No va a serlo, pero oye, si os gusta mucho y no lo dejáis en comentarios, pues igual hacemos algo al respecto. Hasta aquí el despejador de esta semana. Ha sido un placer enorme, chicos. Un placer, de verdad. Nos vemos la semana que viene con más despejados. Bien. Hoy menos despejado que nunca, pero muy divertido, ¿eh? Sí. Está muy, muy guay. Recordad que nos podéis seguir por YouTube, por Spotify y que la semana que viene volvemos con más despejados. Un abrazo, chao. Adiós, chicos.